Hola a todos, mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas y hoy vamos a empezar con un ejemplo de todo lo que tiene que ver con la definición de la investigación descriptiva. Aclaro que esto es un brochure, es decir, esto es como un pequeño abrebocas de lo que vendría a ser en realidad una investigación muchísimo más amplia. Y como ustedes saben, lo vamos a hacer de una manera ejemplificada. ¿En qué sentido? Ahí estoy yo. ¿En qué sentido? En que lo vamos a ir haciendo sobre la marcha, sobre el ejercicio de lo que yo quiero realizar para definir un servicio que tiene que ver con salud, belleza y bienestar, específicamente en la generación de comida especial para personas que tienen algún tipo de problema de salud o no. Y además de eso, con la parte que tiene que ver con generar rutinas para personas que tienen problemas de movilidad o limitación, más bien, para realizar actividades que impliquen un alto impacto dentro de los ejercicios que se van a realizar de manera física. Entonces, pues obviamente son personas que tienen unas características especiales y todo implica, por ejemplo, una edad, hay que definirlo, ¿sí? Y entonces vamos a ver qué vamos a ver hoy. ¿Qué es un objetivo? ¿Cuál es la introducción? ¿Qué es un marco teórico? Todo lo que tiene que ver, pues no todo, porque vamos a ir por partes desglosándolo a través de este semestre. Los materiales y métodos, los resultados, el análisis, las conclusiones y otro punto importante pues es la bibliografía. Entonces ahora vemos de qué se trata el tema y el título. Como les he venido diciendo, una de mis fuentes de inspiración son mis propios problemas, porque si yo no puedo solucionar mis propios problemas, ¿cómo puedo decirle a la gente cómo solucionar sus problemas? Y si yo me dedico a la medicina, pues obviamente mi fuente de inspiración no es que yo sea yo misma, sino la forma como puedo ser socialmente y laboralmente autónoma, ¿verdad? Entonces, si yo no puedo solucionar mis problemas, no le puedo decir a otra persona qué debe hacer o qué no es conveniente realizar. Y esa es en sí la fuente de mi inspiración. Lo mismo las de mis personas queridas, lo mismo las de mi comunidad, o sea, en sí es un problema que hay que solucionarlo y hay que pensar qué necesito para solucionarlo. En sí, eso es un tema, punto. Pero entonces venimos a otra partecita. El título tiene que ver con el tema, o sea, el problema. Y hay que buscar qué es un objetivo, qué se quiere lograr, ¿verdad? Entonces, básicamente les estoy mostrando una diapositiva de qué se trata en general un objetivo, que es una meta en general a donde se quiere llegar, que significa que sea general y diremos simplemente que es el principal, y los específicos que de alguna manera tiene que ver con esa forma como lo vamos a lograr. Si no definimos esta parte de los objetivos, pues la investigación en sí no nos va a llevar a ninguna conclusión adecuada porque no sabremos qué buscar. Y para eso, pues entonces utilizaremos palabras en ar, er, ir, terminadas en esas letras que significan básicamente verbos sin conjugar, realizar, o sea, acciones. Realizar, concertar, generar, transportar, etc. Entonces aquí vamos a tener un objetivo general que es el que yo acabo de colocarles ahí en la diapositiva, pues que no me voy a poner a leérselos, pero básicamente lo que yo necesito que es crear un spa que tenga cierto tipo de características para cierto tipo de gente, que tenga la capacidad de ofertar esos servicios. Y aquí pues también están los objetivos específicos que, como podemos ver, básicamente qué es lo que nos toca hacer. Entonces nos toca por ejemplo, diseñar unos menús que sean especiales, por ejemplo. Entonces vamos a hablar sobre la introducción. Muchas personas hablan de que la introducción y la justificación pueden estar ligadas entre sí.
Y pues sí, es posible, se puede realizar una introducción en la cual puede haber parte de justificación. La razón por la cual yo voy a realizar este tipo de investigación. Si se justifica o no se justifica, si hay personas que les interesa, si no hay personas que les interese, si voy a abrir un restaurante o no voy a abrir un restaurante y por qué lo voy a abrir en ese lugar, si voy, en fin. Hay muchas maneras de explicar esa partecita con respecto a la necesidad, a la importancia, a la injerencia, al interés, a las necesidades, a las posibilidades, en una serie de razones por las cuales se va a realizar una investigación. Entonces, en el caso mío particular, porque pues no es solamente para llenar un requisito o tener un tema en el canal de YouTube, sino porque en serio busqué un problema que fuese importante, porque no solamente lo he sufrido yo, o no solamente lo estoy sufriendo yo, sino muchas personas. No me voy a detener en lo que tiene que ver con el marco teórico. El marco teórico en sí es la delimitación de cada uno de los conceptos. Para eso está mi canal de YouTube de @LilianaOrtizBastidas, y ahí van a encontrar pues un poco de literatura, o bueno, hago como una especie de blog, pero de literatura, de temas científicos anteriores. En cuanto a los materiales y métodos, pues hay una serie de explicaciones que tenemos que cuadrar, y estamos hablando de las opciones que tenemos, de qué vamos a delimitar. Entonces, en el caso mío, pues yo diría, bueno, voy a realizar una encuesta, una entrevista, entonces voy a mirar a ver cómo hago el formulario, cómo voy a solicitar que la gente pues acuda a que yo realice esa entrevista, etcétera. También podemos hacerlo una toma directa de las estadísticas de algunas publicaciones, pueden ser locales, como por ejemplo las que tienen que ver con morbimortalidad, y nosotros mismos tendríamos que delimitar pues los índices que nos interesan. La otra forma sería realizar una revisión bibliográfica con respecto a metaanálisis, es decir, a recoger la información que otras personas hayan elaborado de estudios enfocados a este tema, y mirarlo y contrastarlo con la información aportada por las anteriores fuentes, y esto pues nos generaría muchísimo más tiempo. Entonces yo no me voy a dedicar con el cuento de la encuesta, ni de la toma directa de estadísticas, ni del metaanálisis, sino que yo me fui offline y realicé entrevistas a múltiples personas. Ya eso está hecho. Ahora, los recursos. Hay que tener en cuenta que los recursos no solamente son los físicos, sino también las herramientas, incluso digitales, e incluso lo que vamos a utilizar para realizar cada uno de estos proyectos. Entonces tenemos que, bueno, obviamente una computadora, la cual debe tener internet, elementos de cocina, recetarios, dibujos de rutinas, parte de mercado, porque pues, si vamos a realizar recetas, cómo las vamos a ejemplificar, cómo vamos a realizar el ejercicio de realizarlas para poderlas considerar, y elementos para realizar ejercicios de bajo impacto. Todo esto tiene que ser de alguna manera visible para poder seguir puede ser evaluable. Hay muchas formas de medir la forma de evaluación. Entonces, una de esas es a través de los tiempos. Y por eso hablamos de un cronograma. Si ustedes no se ponen una fecha, estamos mal, porque todo va a ser ahorita. Ay, mami, para después, mami, 5 minuticos más, ¿cierto? Bueno, eso es lo que pasa. Entonces se posterga en el tiempo porque la hora o el ahorita no tiene un tiempo definido, y por eso es importante colocar fechas. Los resultados que se esperan obtener. Bueno, clases streaming, por ejemplo. Una página web o un blog que tenga ciertas características. No, pues que las clases presenciales, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la parte de la introducción, que es sobre por qué hacerlo? Bueno, pues resulta que todo esto tiene que estar ligado desde los objetivos,
obviamente, pero la introducción también. ¿Por qué? Porque se acuerdan que era lo que nosotros justificábamos la razón para hacerlo. Bueno, entonces también en el caso de del cronograma es muy importante tener en cuenta los tiempos y esta parte que tiene que ver con la introducción o con la justificación de acuerdo a lo que hayamos querido pues definir en nuestra investigación. Adicionalmente a eso, como ustedes pueden ver, la comida que vamos a realizar no es comida pues como tan frecuente, por decirlo de alguna manera. Otro de los resultados que queremos realizar o que quiero realizar es tener la creación de un spa, pero este spa es virtual, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es un ejercicio y tenemos que hablar de la creación de menús y de la creación de rutinas. En cuanto a la bibliografía, pues ya se hizo un programa sobre la calidad de la fuente, pero el asunto es que no sé hasta qué punto sea conveniente ampliarlo un poco más y en este pequeño espacio de tiempo no va a ser suficiente para poder hablar de la bibliografía, así que y mucho menos de la calidad de la fuente. Entonces hablaremos que es todo aquello que utilizamos para poder realizar la obtención de la información y que en el caso particular pues lo van a ver reflejados en el canal que está pues anexo al mío, que es el de @LilianaOrtizBastidas. Y bueno, les agradezco que con toda su atención y todo lo que me han aguantado y soportado en este tiempo. No se les olvide que pues me pueden encontrar en otras redes sociales, como por ejemplo @LilianaOrtizBastidas en Instagram, @LilianaOrtizMD en Instagram, @LilianaOrtizBastidas en YouTube. Que ese es el de salud, belleza y bienestar. Entonces está la parte científica y que estoy creando un nuevo canal que es como una parte VIP para el desarrollo de cierto tipo de recetas y de rutinas que va a ser para las personas que se suscriban a mis canales. Me avisan, eso sí, por el correo electrónico consulta de Liliana Ortiz @gmail.com. Espero que les guste, que les sirvan y además de eso, pues viralícenme.